Vamos a empezar con la exposición de Henry Castro. Em, el tema de su investigación perdón, el título de su investigación es La comedia negra en la adaptación del manga al anime, el caso de Welcome to the NHK. Em, Henry Alonso Castro Alarco nació en Lima y es comunicador audiovisual de profesión. Desde muy joven se sintió atraído por el anime, no solo como una forma de entretenimiento, sino como un lenguaje lleno de símbolos, narrativas y estéticas que invitan a la reflexión. Esa curiosidad inicial lo llevó a Henry a profundizar en su estudio y a comprender cómo estas obras pueden expresar críticas sociales y fenómenos complejos culturales. Henry tiene la palabra. Eh, Muchas gracias, profesora. Buenas noches con los presentes. Voy a empezar con mi presentación de mi investigación. La comedia negra en la adaptación del manga al anime Welcome to NHK. La presentación aborda, mi tesis aborda el estudio de la comedia negra en la adaptación. Ahí está. La tesis aborda el estudio de la comedia negra en la adaptación del manga Welcome to NHK, tanto en su versión, en su adaptación a anime. A partir de eso hago un análisis semiótico y de contenido y narrativo, que busco encontrar los recursos y los elementos claves de la comedia negra para representar un tema importante que toca este anime, que es el fenómeno social del hikikomori, que posteriormente lo voy a detallar. Welcome to Necheka, pues, primero era una novela ligera, creada en el 2002, de comedia negra, creado por Tatsuhito Takimoto. Después tuvo una adaptación en volúmenes de manga y una serie de anime por Estudios Gonzo en el 2006. La, la sinopsis trata sobre el protagonista Sato, que es un hikikomori que vive aislado por el temor de una conspiración. Esa conspiración la había creado una ex compañera de su escuela y que él se dejó mucho llevar y se aisló totalmente del mundo. Un día conoce a Misaki, una misteriosa chica que intentará curarlo de su condición de hikikomori. Mi pro... A ver. Ah, sí. Este es un tráiler. Goes outside once a week, sleeps 16 hours a day. Surviving only on a steady diet of instant ramen and internet porn sites, he finds himself falling further and further into a pit of despair and depravity. As his world begins to unravel, he discovers a terrifying truth. He is a victim of a sinister conspiracy. The culprit is the devious TV corporation known as NHK. Aimed at transforming their viewers into jobless societal recluses, they bombard them with images of cute anime girls in flashy costumes. Unable to resist the charms of such addictive programming, innocent victims like Sato are too busy watching TV, reading erotic comics, and playing pornographic computer games to pursue a normal life. However, Sato's darkest hour, a shining light appears. He has a chance encounter with a beautiful girl named Misaki, who claims she can cure him of his perverse, reclusive ways. Is this mysterious visitor of mercy or a devilish agent like the NHK? Swimming in a sea of corruption, Sato prepares for the battle of his life. Will he stand up to counter the evil organization, or will he submit to his weakness and just download porn? Find out in Welcome to the NHK. Como han visto, ese es el tráiler que resume el anime que fue emitido en el 2006 por Estudio Gonzo. Y, y esa obra pues trata sobre este protagonista que tiene un problema social que es muy común en Japón, el hikikomori. Y por eso yo ya me planteé el interés de investigar en comunicaciones este tema, a la vez que, como ven, la temática, como el narrador ahí se ve en el tráiler, tiene esa temática de humor, de comedia, pero que tiene unos toques gruesos, fuertes y que tiene crítica social a la vez. Y por eso me planteé el problema de investigación
Mi problema general, ¿cómo se muestra la comedia negra en la adaptación del manga al anime Welcome to NHK? Y me planteé mis problemas específicos, que es qué características gráficas de la comedia negra están presentes en el manga Welcome to NHK, qué características audiovisuales de la comedia negra están presentes en el anime Welcome to NHK, y qué elementos de la comedia negra del manga se diferencian de la adaptación del anime Welcome to NHK. Mi objetivo general es analizar cómo se presenta la comedia negra en la adaptación del manga al anime Welcome to NHK para determinar los distintos tonos, estilos en la construcción narrativa de personajes, y esto todo vinculado directamente a la base esencial, ¿no? La comedia negra. Mis objetivos específicos, determinar qué características gráficas de la comedia negra están presentes en el manga de Welcome to NHK con la finalidad de identificar la narrativa satírica como crítica social de Hikikomori en la construcción de personajes, describir las características audiovisuales de la comedia negra que estén presentes en el anime de Welcome to NHK y establecer qué elementos de la comedia negra del manga se diferencian de la adaptación del anime de Welcome to NHK. Ahora vamos a abordar el marco teórico y voy a poner solamente algunos puntos algunos conceptos importantes que es en el estudio de investigación, porque se ampliaría mucho si hablo de todos. Pero lo esencialmente está la comedia negra, que se centra desde los principios esenciales del humor, pero llegando también a la tragicomedia, a tonos muy trágicos y también al absurdo o a lo grotesco. Russo afirma que la comedia negra está conformada por la sátira, lo irónico, lo grotesco, con la presencia de situaciones ambiguas donde se espera lo que no se recibe. O sea, normalmente los protagonistas vuelven a un círculo vicioso de que a diferencia de los héroes que buscan un acto de solucionar y desarrollarse y mejorar, estos personajes se quedan encerrados en su mismo problema. Como el protagonista del análisis de la manga y anime que estoy analizando, que es un hikikomori y que va a buscar superarse, pero a la vez va a volver a su estado de hikikomori. Resulta irónico y hasta una satírico en esencia en la narrativa de esta historia. La comedia en el manga, hay muchísimos elementos de la comedia en el manga, pero uno que me atrajo mucho es este que dice Bermúdez, que los trazos del estilo del autor se basa mucho en el estilo de autor, pero que las caricaturas hiper deformadas que se suele utilizar suelen usarse para generar gracias y risas en una situación específica. Acá en una viñeta se puede observar al personaje Sato que está distorsionado porque está molesto, porque su vecino está poniendo la música y no le está dejando dormir. Entonces ahí está poniendo con expresiones en el globo de texto estas frases fuertes, porque a diferencia podemos ver en el lado derecho, que el personaje está ahí normal, o sea, con su estética normal, su diseño normal, pero en los animes suelen distorsionarse mucho cuando hacen estos tonos, cuando buscan ser graciosos o exagerados en sus expresiones. En la adaptación del papel a la pantalla, las características, podemos ver lo que dice Tamayo, sobre temas de la fidelidad que una obra pretende mantener entre una obra literaria y su realización cinematográfica. También muchos factores como la inspiración del tema, los protagonistas, la trama, temas como algunas modificaciones, eso hace la esencia de una adaptación. La elaboración de una versión libre también es otra opción que se utiliza mucho y que pueden ser más abiertas a temas de las adaptaciones, que se puede ver una menor o mayor similitud con la obra original. Ahora vamos a ver el anime y manga. Tengo algunos conceptos. El anime es un conjunto de dibujos animados expresados, realizados, producidos como símbolo de cultural japonés en la animación y muy reconocido mundialmente. El anime es un fenómeno mundial que ya se expresa con temática, estilo, género, público, y es un concepto muy amplio, pero todo que se engloba a la animación japonesa. El manga, que es el cómic japonés, etimológicamente viene de la palabra man refiriéndose a caprichoso, a juego caprichoso, y a ga a los dibujos, que eran ilustraciones sin color. Se basa en ilustraciones sin color, en blanco y negro, para economizar. Estos desde el siglo XIX ya empezaron a ser emitidos, pero que tomaron popularidad a partir de los mediados de los años 50 en el siglo XX.
con uno de sus precursores, Osamu Tezuka, que es el más resaltante. A ver, y acá se puede ver un ejemplo, cómo es un manga. O sea, las portadas son a color, pero normalmente las páginas son en blanco y negro. Y ahí se puede, cómo se desarrolla en cada viñeta. Y se lee a diferencia de derecha a izquierda se lee, no como en los cómics occidentales, de izquierda a derecha. Y acá está el tema importante, el hikikomori, que es un síndrome de epidemia y abstinencia social ligado a la soledad, el hermetismo y todo relacionado al contexto japonés, donde estas personas valoran mucho la soledad y la privacidad de cada uno. Normalmente son personas jóvenes que se aíslan mucho de la sociedad, como el caso del protagonista que es Sato, que voy a analizarlo en mi investigación. Son personas que ya dejaron muchos objetivos en su vida, se concentran en no hacer casi nada, ni estudiar, ni trabajar, y tienen muchos, aparte del ocio, también conlleva una depresión fuerte. La metodología de investigación es cualitativo, explorativo y analítico. Eso sí lo tenía englobado. Y mi muestra o campo de estudio es más o menos voy a analizar parte del manga con el mundo del arco de Sato y del protagonista. También hay un viaje a una isla que va a ser muy importante porque va a ser el momento más climático de la historia, que también lo voy a desarrollar en el anime para que hacerlo también en una parte comparativo. Y el arco del videojuego de vida de Masaki me pareció interesante abordar un personaje secundario porque voy a utilizar unas metodologías muy interesantes que a continuación voy a mencionar. Y acá están los métodos. Acá se ve muy amplio, pero en base son estudios semióticos los que voy a utilizar para este análisis de contenido. Estudios de Julio Greimas, Robert McKee, Pier Polidorio, Scolari, Antonio Hill, entre otros. Y aparte voy a mezclar con conceptos de comedia negra como Bergson, Palmer o Chamberlain. En el análisis de contenido hay tres partes importantes relacionado a mis objetivos de investigación. Descripción de análisis de característica gráfica de la comedia negra en el manga Welcome to HK. La descripción de análisis de las características audiovisuales de la comedia negra en el anime Welcome to HK. Y descripción de análisis comparativo de la adaptación de la comedia negra en el manga y el anime Welcome to HK. Y ahí se puede observar cada uno que tiene aspectos semiológicos como análisis icónico plástico, análisis de lectura y diagramación. En el caso del anime, por ejemplo, cuadrado de Greimas, roles sustanciales, y en la comparación intermedialidad, que es muy importante en temas de adaptación. Y ahí se ven algunos ejemplos del análisis de contenido que está avanzado. El análisis plástico, por ejemplo, basado en Polidorio, y ahí se puede ver que yo hice un detalle de encontrar significados en la colorización, en las texturas del manga, y que pueden concluir que es una alteración de la personalidad de un protagonista, que puede llegarse a verse en situaciones muy absurdas y cómicas, y eso que lo puede dejar en vergüenza. Acá también este es en el anime, por ejemplo, que utilicé estudios del cuadrado semiótico de Greimas para detallar mucho el tema de esta dicotomía que hay entre el personaje de que tiene que estar aislado o busca sociabilizar y que al final va a volver a su mismo estado. Y eso resulta el antihéroe que dice ahí que no logra resolver sus propios problemas y vuelve a su estado inicial. Y eso y se hace, como comentado a mi asesora, y me han comentado, un autosabotaje. Se hace el protagonista y eso vuelve a su estado original. Con este cuadrado de Greimas se detalla específicamente su estado, de qué estado es que ha estado en una escena específica del episodio uno. Ya, y el análisis de contenido, ahí también se puede ver la datación, que es de estudios de Hill, y hice una comparación entre escenas del manga y escenas del anime. Y ahí se puede ver las descripciones cada uno, pero lo que se tiene que tomar en cuenta acá es que es interesante, en el manga se lleva, esta es una escena muy trágica del anime, en que el protagonista se va a intentar quitar la vida en un club de suicidio en una playa alejada por Japón, pero que se toma en el manga más cómico y en el anime, gracias a usos de otros elementos como la banda sonora, lo hace y al parte de la actuación del protagonista, hace un tono mucho más tragicómico, más duro en llevar esta misma historia del intento de quitarse la vida, y que al final resulta más dramático en el anime a diferencia del manga. Y por ello eso toma unas conclusiones generales
Y ¿Sí? conclusiones finales y generales que, que puede abordar que Welcome to NHK utiliza el recurso narrativo en combinar elementos trágicos y absurdos para generar humor desde lo grotesco, con transiciones abruptas entre el drama y la comedia que definen el estilo de la obra. Esto se ve en el antihéroe Sato, que se lleva mucho al aislamiento y es su propio autosabotaje. Por ejemplo, hay varios objetivos específicos, pero lo que quiero llevar en cuenta es que respecto a la adaptación del manga al anime, hay ciertas similitudes relativas a la hibridación, adaptación, pero que en el anime lo lleva en un sentido más tragicómico y que es apoyado por el sonido, en especial la música, y también es muy importante cómo los directores llevaron a la actuación de los personajes, como Sato, el momento más climático de la historia y que ha tenido más fuerza y dramatismo en llevar estos elementos de la comedia negra en el anime, a diferencia del manga que lleva en momentos más cómicos. Y igual con Tony Checano es una sola representación de la comedia negra en formato visual y audiovisual. Es una crítica de la inacción moderna, el fracaso personal y la complejidad emocional de los individuos. A través de estos personajes ambivalentes, se generan situaciones grotescas, desenlaces inconclusos, cierres que no logran cumplir los personajes, pero que provocan una reflexión profunda de la vida cotidiana. He viciado con el toque del humor, un humor más grotesco, más oscuro, crítico también y que puede ser el espejo y reflejo de cada uno, un reflejo más honesto y sincero. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Vamos a pasar ahora a la exposición de Viviana Chacón. Viviana Chacón es egresada también de la maestría en comunicaciones y se centra en el estudio de elementos culturales asiáticos, específicamente en el ámbito de las animaciones chinas. Su trabajo explora el fenómeno de la transculturación, analizando cómo los productos culturales de Asia son recibidos e interpretados en un contexto latinoamericano, como por ejemplo el peruano, ¿no? A través de su investigación se explora la dinámica del intercambio cultural y la resignificación de los elementos visuales en el consumo de los medios globales. El título de su investigación es justamente La transculturación de series chinas animadas en Perú, análisis del color en la serie Mo Dao Tsushi. Muy buenas noches, así es, muchas gracias. Voy a explicarles cómo hice mi estudio en Modal Sushi con la visión de la transculturación en series animadas chinas, pero en una audiencia peruana. Primero, comenzar con que Modal Sushi es una adaptación, que el Donghua es una adaptación que salió de una novela web con el mismo título, pero que tiene otras adaptaciones como Tantent, que es un live action. En el Perú hay audiencia para este live action y para ambos actores que son Wang Yibo y Xiao Chang. Pueden revisar sus redes sociales, tienen una red de fanáticos activos y que esta exposición también lleva a que el mismo modo sushi que es el donghua tenga mucha más visualización. Al ser un drama con romance y misterio resulta atractivo para las personas que ven series audiovisuales. Esta serie audiovisual en específico se llama Donghua y tiene más de 4.3 millones de fanáticos en Weibo y tenía al 2024 más de 7.8 millones de visualizaciones solo en la primera temporada en YouTube. El, este donghua, en modo sushi, permite tener una exposición de muchos elementos culturales chinos, ya sea su vestimenta, los mismos personajes con la narrativa, el color sobre todo, la música, el mismo estilo de animación. En este caso, yo estoy estudiando el color como un elemento cultural a través de la transculturación con específicamente tres objetivos. Primero, caracterizar la composición de los colores, pero referidos a los personajes dentro del mundo de modo sushi. Luego, elaborar la recepción y apropiación dentro de los fanáticos acá en el Perú. Y relacionar cómo es el proceso de la transculturación como un fenómeno del consumo de estos capítulos.
Para entender eso hay que ver que la transculturación, a partir de diversos autores, se menciona como la combinación de dos diferentes discursos. Uno que es la adopción de cultura que es propia del colonialismo, donde se adapta a un discurso un poco más hegemónico. Y el segundo es la construcción local, ya que ahora con el consumo de, bueno, con los medios de comunicación, las redes sociales, estamos expuestos a más información que no solo adapta a nuestra cultura, sino es a nivel global, es un poco más globalizado. Esto permite que, por ejemplo, las series animadas o todos los productos asiáticos, por ejemplo, el K-pop, el anime, y en este caso la animación china, sean vistos por el resto del mundo. Uno de los ejemplos más claros es Netja, que estuvo en cines hace unas pocas semanas, si no la han visto también la recomiendo, que permite ser una puerta al reconocimiento a más animaciones chinas, como es Modo Sushi, Tianwen Sifu y otros. En específico, la animación permite un poco más de libertad de posibilidades. A diferencia del live action, por ejemplo, se puede dar mayor movilidad a los personajes o en diferentes escenas hacer otro tipo de combinaciones. Esto también permite la transmisión de emociones con los diferentes componentes de la animación, como es el color. El color de por sí ya es una construcción de diferentes puntos. Puede ser una construcción a partir de lo psicológico o a partir de lo cultural. También hay diferentes estudios que, por ejemplo, ven el color a través de lo médico, cómo se reciben las ondas de luz dentro del espectro visual, y eso también es una construcción de color. Pero en este caso, como lo estoy tomando como un elemento cultural, se se compara como elemento cultural a través de lo que es, por ejemplo, una vista un poco más occidental y un poco más asiático. En este caso, el asiático solo he tomado lo que es la cultura china, cómo es el simbolismo del color dentro de lo que es China, y lo comparo con lo que, por ejemplo, dice Goethe de los colores. Y esto es algo que he visto que se repetía en la animación china Modo Sushi, específicamente para los personajes. Entonces, como la hipótesis es decir que el color como elemento cultural permite importar cierta información que viene específicamente de la cultura china, pero que está relacionada a la construcción de los mismos personajes dentro del mundo de Modo Sushi. Esto, para poder estudiar este fenómeno, hice una triangulación de 3 procesos. El primero, una entrevista semiestructurada, luego análisis de contenido que ya contenía lo que es los mismos capítulos de Modo Sushi, y un grupo focal. Y luego comparar las respuestas, ¿no?, que salieron entre estos 3 puntos. Para la entrevista semiestructurada se pensaron en diferentes puntos con las preguntas. Primero, ¿cómo es que habían entrado al mundo de Modo Sushi? ¿Qué géneros literarios consumían? ¿Cómo ven el color antes y después de analizar Modo Sushi? ¿Y cómo es su relación o su percepción con los personajes? Luego, dentro del análisis de contenido, ya se tomó los capítulos, que eran 35, se partió los capítulos en imágenes, que es la extracción de fotogramas, y estas imágenes se pasaron por un código para tener mapa de colores. Luego, todas las imágenes resultantes pasaron por 4 filtros para obtener algunas imágenes que serían expuestas a los participantes del grupo focal. Finalmente, en el grupo focal se preguntaron también cuáles eran sus preferencias a las adaptaciones de Modo Sushi y cómo era su relación de los colores con los personajes. Eh, Se especificó que fueran miembros del grupo de fanáticos Peruvian Main Novels, justamente para tener un poco de visualización de cómo es que era su percepción aquí en el Perú, de los colores y los personajes dentro de Modo Sushi. Los colores o los capítulos, las imágenes que resultaron fueron 2.923, pero después de pasar por los 4 filtros terminaron siendo 194. Estas 194
se hicieron fichas de estudio y luego se seleccionaron unas 11 para pasar al grupo focal. Luego ya, para la comparación de las 3 respuestas, bueno, de todas las respuestas, tanto la entrevista semiestructurada y el grupo focal, terminaron en 6 grandes grupos de respuestas que se repetían de todas las participantes. El primero es el consumo y las preferencias. Bien, algunas personas entraron por recomendación al mundo de Modo Sushi y otras ya que eran fanáticos, por ejemplo, del anime, entraron por plataformas en línea o redes sociales, lo que es crucial para el estudio de las comunicaciones, por ejemplo, porque es un tipo de contenido que se comparte a través de Internet. Luego, los aspectos culturales. Aquí ya se hizo la comparación de lo que era el color, la construcción o el simbolismo del color de lo que era dentro de la cultura peruana y luego cómo es que veían ahora el color las participantes teniendo la información de la cultura china. Uno de los ejemplos como más vistosos fue el de la escena que pueden ver en pantalla, donde los 2 personajes principales cambiaron el color de su vestimenta de blanco a rojo. Bueno, de un color más claro a rojo. Y que al final me dijeron que el simbolizaba o esta escena puede tener 2 tipos de diferente lectura. Uno, que el contexto de esta escena era de lucha, entonces el cambio del color a la vestimenta puede ser un baño de sangre o que sea un poco más sangriento todo el contexto. Y la segunda es que el rojo en China tiene un simbolismo de buen augurio y de felicitaciones, de buena fortuna. Se utiliza en Año Nuevo y en las bodas. Entonces, esta segunda lectura da a entender que estos 2 personajes principales se están casando en esa escena. ¿Y cómo es que esta segunda lectura pasa en las personas que ya han leído Moda Sushi o ya han tenido algún tipo de entendimiento más profundo en Modo Sushi? Es que se comprueba que hay una transculturación, porque esa información de la cultura china es la que se está importando en este caso. Esta información o este simbolismo de los colores también ayuda a pasar la censura china, ya que en el país está controlado todo lo que es la información que sale a las redes sociales o lo que se transmite de manera pública. Y este tipo de decodificación o codificación que nosotros al final decodificamos es lo que funciona como elemento cultural, en este caso el mensaje sería el color, como para llegar a otro tipo de audiencias, en este caso la peruana. También hay una recepción de lo que es la conexión emocional de los personajes. Gracias a que a las personas les gusta o cierto personaje o han tenido un poco más de afinidad con algún personaje en específico, entonces han comenzado a utilizar más su color representativo en la vida diaria. Por ejemplo, en la vestimenta o en los accesorios. Ah, una respuesta en específico resaltó mucho que recuerdo me comentó que antes no usaba el color rojo porque no le gustaba el color rojo o lo llamativo que era. Pero después de ver Modo Sushi y tener como personaje favorito a Wei Wuxian, y el Wei Wuxian tiene su color característico el rojo, entonces ahora le encanta utilizar toda la vestimenta de color rojo o trata de salir a la calle con accesorios, por ejemplo, la cartera o una cinta del cabello de color rojo. Simplemente porque le gustaba más tener alguna referencia que tener a Wei Wuxian. Esto pasa con todos los personajes de Modo Sushi. Todos los personajes tienen un color característico. Wei Wuxian es rojo, Lan Wangyin es blanco, también, Lan Wangyi puede ser azul también, Yan Cheng es morado, la familia Nie es verde y etcétera. Todos tienen su color característico. Y finalmente que esta es una buena forma de que haya una mayor exposición de las series animadas, que no solo
Modo Sushi sirva como una representación cultural de lo que es China o del mensaje que quieren enviar China al resto del mundo, sino que también sirva como una construcción para que las demás personas conozcan o que importen información y que también siga como promocionando la transculturación asiática en el Perú. Con paso y ya está. Termino todo diciendo que el donghua de modo sushi presenta el color como un elemento cultural clave para el reconocimiento y caracterización de personajes, según su construcción en la narrativa visual. Todos los participantes encuestados y entrevistados aseguran que los personajes dentro de la historia que presenta el donghua poseen un color representativo asociado de su personalidad, historia y evolución. Esto que ya lo han llevado al uso de los colores en su vida diaria. Con esto se demuestra que existe una transculturación del color como elemento cultural, como información importada desde China, que la recepción de esta información demuestra una adaptación a la vida diaria o la cotidianidad, pero después de haber decodificado los mensajes eh, dentro de lo que era la narrativa de Modo Sushi. Y finalmente que se están armando más grupos con más fanáticos de lo que es la cultura china y esto permite que haya mayor conocimiento, incrementar los estudios también, no solo de las comunicaciones, porque modo sushi puede ser explorado también de manera psicológica o antropológica y que animarlos a hacer más estudios de este tipo de entregas. Gracias. Eso. Muchas gracias, Viviana. Vamos a pasar ahora a la exposición de Cristian Miranda. Cristian es también comunicador, es comunicador social especializado en audiovisuales, con experiencia en edición y postproducción en cine, publicidad y cortometrajes. Ha trabajado en la postproducción de Yanaguara y Los Indomables de Oscar y Tito Catacora y desarrollado proyectos propios como Creepy Report, Averno, Geminoid y la serie experimental Audrey Orange. Es egresado de la maestría en comunicaciones de la PUC y su investigación se centra en la construcción de tramas cinematográficas a partir de películas peruanas que abordan la memoria y las heridas de la violencia política. El título de su investigación es Construcción de tramas cinematográficas a partir de la interacción, estructura narrativa, arco de personaje. El caso de los films Perro Guardián y Magallanes tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias. Agradecer a la Maestría de Comunicaciones por la invitación y por la organización de este evento. En esta oportunidad vengo a hablar sobre mi tema de tesis, que es construcción de tramas cinematográficas a partir de la interacción de la estructura narrativa y el arco de personaje. Mi investigación abarca estos campos de estudios, que es los estudios sobre guión cinematográfico, es decir, los manualistas de guión que desde los años 70 han venido dando pautas sobre todo sobre el cine clásico hollywoodense, ¿no? De cómo están estructuradas, han dado incluso sus propias nomenclaturas al respecto, ¿no? Cuando hablamos de punto de giro, punto medio, incidente incitador, clímax. Y están más orientados a la narrativa clásica que viene de Aristóteles, ¿no? Mi interés por analizar la estructura de las películas viene porque me interesa saber, en el caso peruano, cómo hacen los guionistas, los productores, los directores para, digamos, conectar emocionalmente con las audiencias, sobre todo tratando un tema como es el pasado traumático, ¿no? Que son las películas que hablan sobre el terrorismo, sobre la violencia interna que se vivió durante los años 80 hasta el 2000, ¿no? Pero ¿cómo analizamos esas películas? ¿Cómo analizamos la estructura? Y entonces tuve que recurrir a la semiótica porque es el saber más acertado cuando tratamos
con la imagen, las narrativas visuales, ¿no? Y también como quería ver la parte de interpretación sobre, del sentido simbólico que hay también, porque al hablar del arco de personaje estamos hablando de las acciones humanas de los protagonistas y sus acciones dentro de un relato en determinado momento en el acto uno, acto 2 o acto 3 tiene un significado y esto debe ser interpretado. Entonces también recurro a la hermenéutica de la acción, ¿no? Y a los autores principales que son Paul Ricoeur, en cuanto a semiótica a Barthes y a Bremont. Em, entonces, lo que quería hacer es ubicar dos películas que tengan más o menos las mismas características. En este caso, películas que se denominan en el género de thriller. Uno, thriller psicológico, que es la película Perro Guardián, que salió en 2014, y la película Magallanes, que salió en 2015. ¿No sé? Ok, ahora sí. Dos películas que hablan sobre que sus protagonistas son soldados que participaron en la guerra interna y que han participado también en hechos, crímenes contra los derechos humanos, y que en la narrativa de las películas ellos buscan la redención, ¿no? Lo que necesitaba era estas coincidencias para poder tener un universo con unas variables limitadas, ¿no? Que tengan similitudes para poder analizar cuál es el discurso detrás de estas películas, cómo presentan al soldado luego de varios años, porque está ambientada en pasados los 2000, ¿no? Donde ya se tiene una percepción más clara de los hechos, de qué sucedió, eh, cuál es el perfil de estas personas que participaron, ¿no? Qué atrocidades cometieron, qué excesos cometieron, ¿no? Y entonces me interesaba ver cuál es el punto de vista de estos directores, estos guionistas, cómo han perfilado la psicología de estos soldados, ¿no? Cómo lo han distribuido, cómo han creado su arco narrativo de redención, ¿no? Si lo han logrado o no lo han logrado, ¿no? Entonces, partí de la nomenclatura de los manualistas de guión y solamente ubiqué 5 puntos principales que son el incidente incitador, el primer punto de giro, punto medio, el punto bajo y el clímax, son las inflexiones más evidentes de un relato, y me apoyé teóricamente en los núcleos narrativos que habla Roland Barthes para poder identificar dentro de una narrativa cuáles son esas inflexiones. Y a la vez lo que tenía que hacer era también identificar las secuencias de estas películas. Para ello armé una escaleta con todas las escenas e identifiqué qué secuencias tenían una unidad en cuanto a con un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? Eh, que permitiera reflejar una idea o tuviera una función clara dentro de la narrativa de ambas películas, ¿no? Tenía una primera impresión de que la película Perro Guardián tenía ciertas deficiencias estructurales, sin antes analizarlo, solamente por pura percepción. Y comparado con la película Magallanes, yo la sentía mucho más redonda. Esta es una primera impresión que, de acuerdo a la hermenéutica, es una especie de lectura ingenua que uno tiene al principio con un relato, ¿no? Y luego pasé a una fase interpretativa donde encontré los patrones, y para eso me ayudó la nomenclatura de los manualistas de guión. Y debo decir que este análisis es un análisis diegético narrativo, es decir, si bien se ha estudiado anteriormente las películas, han tomado en cuenta la parte visual, sonora, musical. Eso en mi estudio yo he prescindido de eso y me he enfocado solamente en el aspecto narrativo, de historia. No he tenido acceso al guión, he tenido acceso solo a las películas terminadas y en base a eso he hecho el análisis. Entonces, en la primera película hice el reconocimiento de estos puntos principales y, y como lo dicen los manualistas de guión, em, hay dos conflictos. Uno interno, que es el personaje, ¿no? El protagonista, y otro externo, que es como que la trama principal.
En el caso de Perro Guardián, se trata de un ex militar, ¿no? Que es el año 2001 en Lima y la amnistía está en peligro porque quieren anularla para que los soldados vuelvan a prisión, sean juzgados. Y este personaje, Perro se llama, no, no estoy pasando, disculpe, Perro, em, él no quiere que se pierda la amnistía y por ende comete una serie de asesinatos. Durante la película lo vemos cometiendo asesinatos, ¿no? Y luego tiene un encuentro medio divino, religioso, con un pastor de una iglesia evangélica, que poco a poco en esos encuentros le va va a dar, como que le va a dar unas ideas un poco distorsionadas sobre la religión, combinado con su hambre de justicia y de redención. Y le va a indicar de que él es un soldado de Cristo, ¿no? Entonces, este personaje pasa de creer una mentira, ¿no? A desarrollar una especie de obsesión o de sentimiento fanático, ¿no? Eh, he elegido una escena, justo que quiero compartir. Pues, disculpa, pues, el clip de Perro Guardián. Disculpa, no sé, ok, acá también. A ver, a ver, ¿cómo le hago play? ¿También? Ahí está, Ajá. sí, sí, sí. Bien. Necesito un icono. No me refiero a eso, huevón. Mírate. Parece que vinieras de degollar un vampiro. Mira, pero yo sé lo que vales. En el grupo siempre te hemos tenido ley. Pero las cosas ya no son como antes. Ya no somos héroes. No podemos cagarla. Tenemos que ser invisibles. ¿Alguna vez te cagaron? No me malentiendas, Miguel. Solo digo que están pasando cosas y por ahí hay mucho sapo, mucho preguntón. A la menor conjunción de los oficiales San Juan tú los conoces. Si no nos cuidamos las espaldas de nosotros, ¿quién? ¿Alguna vez le he cagado? No. Hay que seguir siendo invisibles. Sobre todo para la prensa. Después, el perro les parte la cara. Bien. Y este mismo día me acordé de la herencia. Soy un soldado. Ya, esas dos escenas muestran a Perro, que es el protagonista, junto a un compañero, un ex compañero de su época cuando estaba dando servicio militar, ¿no? En la zona de emergencia. Y esta escena me sirvió como para identificar el discurso que ellos tienen, ¿no? Dice, ya no somos héroes, ya no podemos actuar como antes lo hacíamos, ¿no? Es decir, nos hablan de una conciencia de estos soldados, de los crímenes que han cometido y de más o menos entre ellos un poco cubrirse las espaldas, ¿no? Eso es lo que me lleva a ver los cuatro, hay unos cuatro puntos según una teoría de construcción de personajes que habla del fantasma, la mentira, el deseo y la debilidad de los personajes. Estos cuatro elementos
nos permiten caracterizar a nuestro personaje, ¿no? En el caso de Perro, ¿no? Del protagonista, tiene un fantasma que son los crímenes, ¿no? Los crímenes que cometió en el pasado. La mentira que se ha construido es la de creerse a un héroe, ¿no? Él se cree todavía un héroe y de esa manera él justifica más o menos los delitos que ha cometido, ¿no? Su debilidad es que oculta su pasado, ¿no? No vive bajo las sombras. Y su deseo es, bueno, la vigencia de la amnistía, ¿no? Que esta película tiene ciertas dificultades en el tema de informativos, ¿no? Las escenas no nos indican claramente que él busca la amnistía, sino que está a modo de indicio o de imágenes que podemos intuir que ese es su deseo, ¿no? No hay una claridad, muy diferente a lo que plantea la película Magallanes, que ahí hay un deseo bastante claro, ¿no? Y acá también lo puse en la, en su estructura, identificando también los puntos claves, ¿no? Lo rojo es el conflicto externo y lo amarillo también el conflicto interno. El conflicto externo de Harry Magallanes, que también es un soldado, que se encuentra con una mujer a la que reconoce en su taxi, porque este hombre hace taxi, em, que fue una mujer a que tuvo cautiva en el cuartel y fue abusada, ¿no? Él la reconoce y a partir de ahí él se pone en la misión de ayudarla económicamente. Y durante toda la película vemos que él intenta cumplir ese deseo, ¿no? Eso a nivel externo. Y a nivel interno, el hecho de querer buscar redención. Él trata de redimirse de los crímenes que cometió, pero eso lo vamos descubriendo hacia el final, hacia casi el final, ¿no? Que es el punto bajo, que es el momento de quiebre del personaje en el que vemos que él guarda un dolor o una herida, ¿no? Que no quiere revelar, ¿no? Que es justamente el motivo fundamental de su culpa, de la culpa que él tiene, ¿no? Y que es, a ver, Tú me llevaste. ¿No te acuerdas de eso? ¿No quieres irte? ¿No quieres ver a tu familia? Me decías. Mañana regresa el coronel. Después ya no se va a poder. ¿Cuántas veces habías estado con el coronel? ¿Cuántos meses? ¿Por qué no podías estar una sola vez conmigo? Yo no quería. Ni con el coronel, ni contigo, ni con Ocharán, ni con nadie. Lo único que quería era salir de ahí, irme. Cuando me llevaste a la mesa, era lo único que pensaba. Cuando llegué al pueblo, no había nada. Lo habían matado a todos. No quiero tu ayuda. No lo quiero. bien, ahí podemos ver eh, en esa escena, Magallanes le da el dinero luego de haber conseguido ilegalmente y ella le rechaza la ayuda y le revela por qué, ¿no? Él se cree el héroe que la rescató de ese cautiverio en el que estaba, pero a costa de esta extorsión sexual que le hizo, ¿no? La abusó con esa condición para poderla dejar escapar, ¿no? Entonces ahí vemos que el uso del género de thriller está bastante bien usado acá porque nos va revelando de a pocos esas cosas oscuras que no se hablan, ¿no? El género a nivel de forma está bien pensado porque justo es casi a la parte del clímax en la que se revela esta verdad, ¿no? Que justo el thriller como género es muy preciso, ¿no? En mostrar estas verdades ocultas o doble verdad, ¿no? ¿Soy un héroe o
soy un abusador, ¿no? Hay que genera una ansiedad en la audiencia, ¿no? Em, Finalmente, bueno, la estructura, el estudio del análisis de las estructuras narrativas y de los arcos de personaje se vuelve una forma de, juntas, esa interacción generan no solamente la narrativa, ¿no? Los relatos, sino que también construyen un sentido sobre las tensiones culturales, éticas del pasado reciente, ¿no? Los cineastas se apoyan en eso justamente para demostrar que aún hay cosas que no se hablan, ¿no? Eh, por ejemplo, Perro Guardián lo hace de una manera un poco trágica porque su personaje deriva en la locura y para los guionistas o directores se podría decir que el discurso es de que no hay una redención para esos militares que cometieron abusos. Y muy por el contrario, Magallanes presenta una autoconciencia de esa culpa y el hecho de querer redimirse. Sin embargo, hacia el final, es la parte que no pude poner, él confiesa ante los policías que él abusó de Celina, la chica está en el pasado, pero nadie lo estaba culpando por eso. O sea, para los que han visto la película es un momento muy duro por el personaje porque a pesar de tomar conciencia de esa culpa, no puede redimirse, no puede pagar, ¿no? Le va a pesar por siempre en la conciencia, ¿no? Bueno, creo que ya estoy poco de tiempo, así que lo dejo ahí, ¿no? Creo que es importante, solamente para terminar, el hecho de ser conscientes de las herramientas como guionistas, porque es la única forma de que tenemos luego para romper eso y hacer trascender el género de lo que queramos escribir, ¿no? Nada más. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Vamos a pasar a la última exposición de Wilson Cota. Wilson Cota Rosselló, Rosselló. Rosello. Ok, Wilson Cota Rosselló nació en la ciudad de Arequipa en 1986, trayendo consigo un legado histórico de migración de culturas ancestrales puquianas, quechuas y aymaras entre los territorios altiplánicos y los valles volcánicos. Se reconoce como una aymara del valle del volcán Machuputina, que es el Misti, ¿no? Es ingeniero industrial con especialidad en comercio exterior y actualmente se encuentra en un proceso de integración vocacional hacia la investigación en comunicaciones, así como en la escritura de cuentos, historietas, dramaturgias y guiones cinematográficos de ficción. El título de la investigación de Wilson Cota es Ser guionista de ficción en Puno, experiencias del oficio y en la escritura de los cortometrajes Ticari, Alma Vieja y Apaya, el último sabio. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy contento de estar acá en esta mesa redonda y también por los asistentes. Y pues contento además por estar hablando de cine y encontrar tantas eh, sintonías, consonancias que he encontrado en las exposiciones y que también tiene que ver con el cine puneño, ¿no? Finalmente es un lenguaje universal que en el Perú se está apropiando desde hace mucho tiempo y pues que se hagan estudios sobre ello es muy importante, así como también de otras culturas. Bueno, esta investigación se basa en el oficio guionista de ficción y cómo se está desarrollando en la región Puno. Para ese estudio se ha puesto un énfasis en la experiencia como fuente de conocimiento. Es por eso de que se ha visto de que, o se ha explorado las experiencias en el oficio y también en la escritura de 3 cortometrajes elegidos, Ficari, Alma Vieja y Apaya el último sabio. Quiero mencionar, ay, se me ha ido mucho. Estaré bien. Ya. Antes que nada, quiero mencionar que este estudio está en fase de análisis, o en fase de análisis. Todavía no se ha sustentado, sin embargo, acá voy a presentar algunos resultados del estudio. Bueno, yo soy un ingeniero industrial, como me han presentado, que en algún momento de su vida decidió formarse en la dramaturgia y escritura de guiones. Y es por eso de que en mi camino formativo me he encontrado con diversas
perspectivas y planteamientos que me llamaron la atención. Una de ellas es la que se está mostrando, que indica que el guionista es un cineasta a tiempo completo, que no hace otra cosa, no es un literato, no es otro artista, es cineasta. Eso lo dijo José Antonio Portugal. Él es un cineasta arequipeño que cuando él hacía producciones, el cine era una actividad rentable, era realmente una industria. Eso se dio a partir de una ley que se promulgó en el gobierno de Juan Velasco Alvarado en el 72 y duró hasta el año 93. Varios cineastas se formaron y ganaron dinero, vivieron del cine en esa época. Sin embargo, actualmente no es así. Por eso cuando yo empecé a llevar esos talleres, me tenía bastantes dudas e incertidumbres sobre cuál iba a ser mi futuro, porque hay muchas cosas que se ponen en juego mientras que se escribe guiones o uno se prepara para la escritura de guiones. Se pone en juego la propia especialidad, se deja en pausa las metas en otras carreras para dedicarse a un arte que no va a generar dinero. Pero todas mis preguntas se concentraban en qué significa ser guionista de ficción. Y en este caso, yo me orienté hacia la región de Puno, ya que así como cordialmente me han presentado, mi identidad cultural estuvo marcada por el conflicto desde que era niño, porque mis papás y mis abuelos migraron de Puno hacia Arequipa, y en la casa se practicaban prácticas culturales del Puno, del Altiplano, pero fuera de casa eran prácticas de Arequipa, que también tiene sus propias prácticas culturales. Entonces tuve un problema de identidad cultural durante mi crecimiento. Sin embargo, ya en los años yo me identifico como Aymara y me emocionan mucho las películas de Puno. Así también las producciones que se han dado en Puno a partir del siglo XXI sobre todo han sido continuas. Se ha dado un estudio de Bustamante y Luna, quienes estudian el cine regional, donde identificaron que en el 2001 al 2015 se dieron como 45 producciones de metrajes de mayor de 45 minutos. Asimismo, en investigaciones recientes se está viendo de que hay bastante producción en la región de Puno en los últimos años. Por ejemplo, la investigadora Flor Quispe, que también es puneña, en el año 2023 encontró que hay 25 películas que estaban siendo realizadas por mujeres, de las cuales 12 eran películas de ficción y 9 cortometrajes de ficción. Finalmente, Puno ha sido reconocida por su calidad de guiones en sus largometrajes más representativos, recibiendo premios exclusivamente por el guión en las películas Huayna Manco Cápac y Yanaguara. En 6 años, el APRESI premió a 3 largometrajes puneños. Bueno, en lo que corresponde a los objetivos para resolver estas preguntas, el principal es conocer el oficio guionista de ficción en la región Puno en base a las experiencias. Para ello, los objetivos específicos tienen que ver con describir el contexto socioeconómico y cultural de los guionistas, no de la región, de los guionistas, de cómo ellos han ido creciendo y cómo se han desarrollado en su contexto. Luego comprender la industria cinematográfica, conocer las vivencias de los guionistas en su oficio y analizar 3 guiones de cortometrajes de ficción. En lo que es la metodología, el enfoque es cualitativo y se han adoptado 2 estrategias metodológicas, que es el caso de estudio, que es la estrategia principal, la fenomenología. La fenomenología ha servido en algunas preguntas porque se buscaba extraer el significado de las experiencias de los guionistas y sus elementos constitutivos. Por lo tanto, se permitió que los y las guionistas se explayaran en cuanto a algunas experiencias específicas. Y las herramientas fueron entrevistas a profundidad que fueron hechas a 3 guionistas, que son los y las autores de los cortometrajes que son objeto de estudio, una entrevista grupal a otros 6 guionistas de la región Puno y análisis de los guiones. Si al final hay tiempo, ahí les comentaré una de estas metodologías, cómo se desarrolló. Bueno, ahí está lo de la metodología y los objetos de estudio que son los cortometrajes son Ticari. La protagonista que se encuentra en la pantalla es una niña huérfana de madre, ella es Quechua Abrante. Ella un día se accidenta, está pastando ovejas y un carnero la empuja y ella se golpea la cabeza.
ella trata de encontrarle solución y se va a una posta médica. El problema es que en la posta médica hablan español, nadie habla quechua, solamente ella habla quechua, entonces no puede ser atendida como debería ser, siendo un caso de discriminación cultural. El segundo cortometraje se llama Alma Vieja. Este es un cortometraje de suspenso y de terror que fue escrita y dirigida por Guadalupe Estofanero y habla sobre una joven de 24 años que tiene contacto con lo paranormal. Ella ve espectros demoníacos, los puede sentir y ella trata de entender por qué le está pasando eso. Luego, el otro objeto de estudio es Apaya el último sabio. Apaya es una deidad puquina que surge del lago Titicaca y que es una deidad sanadora. Él en este cortometraje ayuda a una joven que tiene la enfermedad del susto, que en la región andina se conoce como esta enfermedad en la cual por espanto el alma de una persona se puede perder y puede ser tomada por algunos demonios. En este caso su antagonista es el Anchanchu, que es una entidad demoníaca andina que también fue antagonista en Yanaguara. Bueno, los participantes de las entrevistas son Guadalupe Estofanero, Rubén Quincho, Esaú Mamani. Las semejanzas entre los tres son de que los tres tienen identidades bien marcadas. Quechuas, en caso de Esaú es identidad puquina, y también tienen apelativos. Los apelativos que estamos viendo ahí, como chasca, quincho, cóndor, responden a identidades culturales. Son elementos de identidad cultural, así como el color. Y esos elementos son trasladados a todas sus producciones que ellos realizan. En el caso de Guadalupe, chasca es una palabra tanto quechua como aymara. En aymara significa chascosa y en quechua significa estrella. Y ella con el nombre de Chasca ha desarrollado más emprendimientos, como la Asociación Cultural Chascañahui o la Chascacita, en la cual ella también hace producciones artísticas. En el caso de Quincho es porque su apellido materno es Quincho y él decide tener esa identidad cultural. Y en el caso de Cóndor es por la simbología andina del cóndor, que también viene a ser una deidad, y que Cóndor también es uno de los personajes que ha desarrollado el guionista. No, ya soy yo. Muy bien. Lo que es el marco teórico y marco contextual, solamente voy a nombrar lo que se ha estudiado, que es el guión cinematográfico de ficción, el cortometraje de ficción y el guionista de ficción. En lo que es el cortometraje de ficción hay algo muy interesante porque también se ha desarrollado un análisis de estructura de los actos que es muy particular para el cortometraje. Así como hemos visto un análisis de estructura en actos para largometrajes, el cortometraje también tiene lo suyo, que normalmente son 2 actos y tiene diferentes o puntos específicos de giro que en la teoría de los guiones se hace específico. También se ha estudiado guionista de ficción y en el contextual la región Puno y el cine puneño. En lo que tiene que ver el cine puneño, para nombrarlo rápido, se ha hecho como, no hay muchos estudios, se ha hecho como una especie de estudio rápido para ver su evolución en la investigación a través de los años y también se han evaluado las legislaciones. Y acá también tenemos en cuenta la nueva ley de cine, la 32309, la cual solamente para regiones tiene un artículo en la cual censura aquellas producciones que participen a postulaciones y que contravengan el orden interno del país, el Estado de Derecho y la seguridad nacional, que son términos tan generales que hacen de que las películas que participen en postulaciones sean fácilmente censurables. Bueno, en lo que son resultados, los resultados que hasta el momento se pueden ver y compartir son los siguientes. Ahí estamos viendo una aproximación al perfil de un guionista de ficción de la región Puno. Tienen ciertas semejanzas en cuanto a identidades culturales y también a lo que se refiere a prácticas de producción que se refiere. En la región Puno, como en otras regiones también del Perú que no son Lima Metropolitana ni Callao, se suele practicar el Aini, que se puede ver en la columna de Saúl, en la mitad. El Aini o la ayuda mutua.
¿Qué significa? Como no hay, en las producciones que no tienen financiamiento, el director puede convocar una red de amigos y de artistas, los cuales con él producen la película. Y cuando, por ejemplo, algún actor o actriz decide hacer su película, todos colaboran también para que ella pueda realizar su película. Entonces, si no hay retribución económica, sí hay apoyo mutuo. Otra de las características es de que todos los guionistas hacen algo más, tienen otras actividades económicas que permiten solventar su escritura de guiones. Una escritura de guión puede demorar meses o años, entonces ese tiempo en que se está escribiendo no es pagado y tienen que estar trabajando de diferentes actividades. Guadalupe, por ejemplo, es docente en la universidad, Rubén tiene un trabajo con su hermano aparte, y Saúl se dedica a enseñar Kung Fu, es docente en cursos de cultura andina, ingeniero economista. Entonces, todo eso hace de que todos, si bien todos están en continua producción, porque todos están escribiendo guiones o están produciendo o están pensando algún proyecto, ese mismo tiempo también ellos mismos se lo están autofinanciando. Cuando se hizo la pregunta, ¿cómo se llega a ser guionista de ficción en Puno? Los autores se emitían a lo que es la vocación y en lo que es a la formación. Acá hay un punto muy interesante que se va a ver en la investigación porque la vocación surge en las infancias de los guionistas y cómo ellos tienen contacto con diversos recursos educativos, ya sea el cuento, sea poemas y demás, que hacen que ellos sean productores y consumidores de historias. Pero no solamente eso, esos recursos educativos también les aportan temáticas. Entonces ellos empiezan desde niños a desarrollar una línea de temáticas. Hay quienes también, siendo niños, les gusta el cine porque ven películas. También se da ese caso. En lo que es la formación, en Puno no hay lugares formativos, por lo tanto, las estrategias son formarse en talleres, practicar el autodidactismo o hacerlo en la misma práctica cinematográfica cuando colaboran con otras producciones. Ya sé que me queda creo que un minuto, pero bueno, igual ya estoy por terminar. Las temáticas abordadas generalmente son tres temáticas y en mi investigación justamente se dio la suerte de que cada guionista que se entrevistó en profundidad o cada cortometraje pertenece a cada una de esas temáticas. La primera es la exploración de los lazos con el mundo espiritual, que surge de las narrativas orales que se practican en Puno y la práctica de rituales religiosos. Hay una cantidad de guionistas que exploran esta área, exploran hechicerías, lo que son los amarres, varios temas relacionados a lo espiritual. El segundo es la representación de problemáticas socioeconómicos y políticos, como niños abandonados, personas que viven solas, migración, que es el caso de Ticari, una niña que no puede acceder a servicios de salud porque no habla español. Y la tercera temática es la actualización de elementos y constructos ancestrales de las identidades culturales originarias, quechuas, aymaras, puquinas, que es el caso de Esaú, por ejemplo. La temática se vincula, como vimos, con la vocación, pero también con la visión del cine, el cine como función social, que tiene varias funciones de cambio social, de protesta y demás. Para culminar, me parece importante que veamos este testimonio que es de Zulma Huaracayo, una de las guionistas que entrevistamos gracias, que participó de la entrevista grupal. En la entrevista grupal, en un momento, todos escribieron qué significa ser guionista de ficción en Puno. Lo que ella escribió fue lo siguiente. Ser guionista de ficción en Puno es recordar, preguntar, observar, escuchar a lo que tengo cerca, a mi madre, a mi hermano, mis abuelos, la casa, los cuentos. Es revivir vivencias personales y familiares compartidas, de quienes también tuvieron sueños y tienen sueños. Ser guionista de ficción en Puno es poder escribir mientras el trabajo te lo permite, es querer haber tenido una cámara y haber registrado la voz de tu abuela, los cantos de tu abuela. Ser guionista en Puno es ser consciente de las heridas que cargamos y después de ocultarlas tanto, por fin hacerlas visibles y ser escuchadas. Ser guionista es resonar en comunidad. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Ser guionista no solamente es hacer guiones, sino es ser guionista de Puno
con Puno y por Puno, porque hay una necesidad de que Puno como región también resurja a nivel de autoestima como el mismo guionista. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Henry, muchas gracias a Viviana, muchas gracias a Cristian y también muchas gracias a Wilson por poder compartir sus investigaciones aquí en esta mesa redonda. Podemos pasar a una ronda de preguntas o comentarios, si es que del público alguien quiere, ¿no?, tomar la palabra. También no sé si por Zoom hay alguien, también si está esa posibilidad, pero empecemos por casa, por los presenciales. Sí, hola, ¿qué tal? Muy interesante todas las ponencias. Yo tenía una pregunta, curiosidad para Wilson, que tú empezaste comentando que había mucho de tu conexión como identitaria con Puno y con Arequipa, etcétera, y creo que tu proceso de investigación ha sido también muy emocional, o sea, creo que hay una conexión emocional con los directores, de los cortos, etcétera. Entonces, tenía la curiosidad de cómo esto te impactó a ti también como investigador en estos temas, que es bien complicado cuando a veces creemos que la investigación es sumamente neutral y distante de nuestros sujetos de estudio, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, a nivel emocional ha sido muy fuerte en algunas entrevistas. Quisiera rescatar dos experiencias. Gracias por la pregunta. Cuando se hizo la entrevista grupal, nosotros estábamos en una sala alternativa de la ciudad de Puno, que se llama Cine Laica. Entonces estábamos con cuatro guionistas presenciales, dos virtual, yo estaba en el centro, y en la mesa había hojas de coca y también había popcorn. Entonces fue un elemento simbólico para mí porque es como dos culturas con sus elementos culturales se están uniendo en lo que es el cine, ¿no? El popcorn, que es clásico para ver películas, y la hoja de coca. De allí, en las entrevistas en profundidad con cada guionista, compartí momentos realmente muy intensos porque yo también compartía con ellos varias prácticas, varias creencias. En lo que es Guadalupe, por ejemplo, ella es real que ella ha visto a esa niña espectros, ha visto espíritus, los ha sentido. Y pues esas experiencias paranormales, yo le dije, nosotros la hemos tenido de alguna manera intensa o no tan intensa, o sabemos de alguien, que en ese caso le pasaba a mi hermana. Entonces hubo una conexión muy fuerte. Y bueno, con Rubén fue mucho más conectivo porque Ticari es una dedicación de Rubén hacia su hermana que falleció. Y pues es algo similar conmigo, ¿no? Entonces, con cada uno sí hubo un encuentro emotivo, muy personal y también de identidad cultural. Gracias. Buenas noches, muy interesante las exposiciones de cada uno de los miembros que están presentando su proyecto de tesis o su tesis finales de maestría. Y yo quisiera hacerle preguntas a Viviana y a Henry. ¿Por qué su pasión por este mundo asiático? ¿Por qué estudiar este mundo del cómic, del manga y todos estos tipos de cultura asiática? En realidad, porque yo sí he visto, yo soy profesor de San Marcos de la Facultad de Administración. Los alumnos hablan mucho sobre todo lo que es la cultura coreana y la cultura japonesa, pero ahora estoy viendo pues, a Viviana que ha hablado sobre su tesis, su proyecto de tesis, y me parece muy interesante, ¿no? Sí, sobre lo que es el mundo de China y de sus personajes, que es lo que ha hablado, y me impresionó bastante sobre una de las cosas que es muy importante, que hicieron focus groups. Yo enseño investigación de mercado y en verdad que muy interesante sobre ello. Quisiera que me explique Viviana y Henry por qué tienen pasión por ese estudio que están realizando. Gracias.
Sí, sí, este, como ya había mencionado algo que en el anime, en el manga, yo cuando estaba buscando un proyecto, un tema de investigación, quería que sea de interés propio. Yo, bueno, de chico sí tenía estos gustos, claro que ya de más grande desarrollé más el gusto por el anime y el manga, pero quería abordarlo justo, creo que me motivó mucho. A mí me gustó investigar sobre anime y manga cuando viste anime Welcome to NHK porque fue el 2020 cuando llegó la pandemia COVID y mucha gente se tuvo que encerrar y se pudo comprender, pude comprender ese entorno cuando estaba viendo este Welcome to NHK, pero porque la gente se encerró forzosamente, entonces estaban como, no sé si volvían a Hikikomori, pero sí aislándose propiamente con sus personas y deprimiéndose. Y entonces, este tema de Hikikomori que era ya desde antes de la pandemia, como que me pareció impactante y fuerte, y eso que lo que me motivó a que, bueno, y algo que me gustaba del anime manga antes, pero que estudiarlo de una forma más en investigación, justo que estaba haciendo mi maestría, en profundizar un tema y verlo desde el lado esto de la comedia negra, porque no solo la comedia negra busca generar gracia, sino también generar, como ya había mencionado, una crítica social propia, un mensaje. Tiene los mismos animes, mangas, lo que en general, y eso visualizo ya en general, es que no solo por algo les gusta a la gente grande, no solo a los más chicos. O sea, y tiene temáticas que pueden empatizar mucho con las personas, personajes más realistas, que no suelen ser superhéroes, pueden ser personajes comunes y corrientes como el personaje que yo dije que no tiene ningún poder, nada, pero que puede empatizar mucho con las propias personas, ¿no? Con personas más comunes, más reales, y eso es lo que hace, lo que me pareció interesante investigar sobre temas de anime y manga, que ya desde muy pequeño me gustaba, claro, pero este enfoque adulto que le da a estas historias, eso es lo que también me motivó a investigar. Gracias. Bueno, en mi caso, yo ya tenía, bueno, ya tenía exposición a lo que era la cultura asiática, porque yo vengo, o mi primer acercamiento a la cultura asiática fue más el K-pop. Yo vengo más de escuchar música. Me encantó la música china y empecé a investigar un poco lo que eran los productos chinos. Primero empecé con los dramas, no sé si ahora en Facebook creo que los mini dramas también están medios populares y decir que, bueno, el momento en el que entré a Modo Sushi no lo recuerdo, yo solo sé que ya estaba muy involucrada cuando me di cuenta y me encanta Modo Sushi por los personajes, en específico Yang Chen. Su historia o el contexto de Yang Chen es un poco más crudo, un poco más doloroso porque pierde a toda su familia en una guerra y él solito sale o resurge y arma a su propia familia, su propio clan, su propia secta desde cero, a una edad muy joven. Y realmente eso me gustó, sobre todo porque yo de pregrado soy ingeniera biomédica. Yo entré a la maestría de comunicaciones con otra tesis. Pero dentro de comunicaciones, yo voy a resaltar algo que sí dijeron no solo un profesor, sino varios, y es que una tesis tiene que ser algo que te apasione o que tengas una curiosidad insaciable por saber del tema. Tienes que levantarte y lo primero que tienes que pensar en la mañana es sobre qué temas vas a tratar en la tesis, cómo vas a resolver algún problema que no tengas información, ¿cómo lo vas a conseguir? Si es que ese tema de tesis no lo quieres ni pensar en la mañana o simplemente tienes como horarios definidos para realizar la tesis, no es algo que debas hacerlo porque no te gusta. Entonces, yo prefería hacer el tema de Model Sushi justamente porque era algo que a mí me gustaba. Eh, Como pueden ver, ahora ya no tengo nada que ver con lo que es la ingeniería biomédica, más ahora me dedico a lo que son las entregas culturales asiáticas, pero ha sido un camino que no me ha costado nada elegir, realmente la elección fue espontánea y me gusta mucho estar aquí. De hecho, muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda.
¿Hay una pregunta? Sí, profesora. Dice, quisiera preguntar a Henry, bajo tu percepción, ¿ves altamente necesario investigar un anime desde la semiótica? ¿Buscaste o exploraste otros universos de investigación antes de llegar a la semiótica? De la semiótica, sí, porque quería, la semiótica contribuye mucho al estudio de los significados del lenguaje narrativo, el lenguaje visual. Entonces, con eso, junto al trabajo con con mi asesora, me motivó a detallar, ¿verdad? Entender y desmenuzar cada elemento específico, por ejemplo, de la comedia negra o de las temáticas que estoy estudiando, por ejemplo, el hikikomori, el desarrollo de los protagonistas, del personaje, de Sato y de los demás personajes. Eso es lo que me motivó mucho en el estudio semiótico, que estoy detallándolo y perfeccionando cada vez cuando lo vuelvo a reanalizar cada objetivo específico, ¿verdad? Tanto del manga, del anime y lo comparativo también, que estoy haciendo comparando las adaptaciones del manga y el anime y buscándole sus diferencias. Y esto me ha ayudado mucho a reaprender, e incluso esto que yo ya había llevado en la universidad en pregrado, y esto me llevó a profundizar más ahorita en posgrado, estos estudios semióticos que me han ayudado a desarrollarme más en mi campo profesional y también para entender los significados que estoy encontrando, cosas muy interesantes de, por ejemplo, los temas de, de que hay ciertas diferencias. O sea, yo así podía ver pues, similitudes, pero con los estudios semióticos me ayuda mucho a detallar que hay ciertas diferencias muy importantes, por ejemplo, en desarrollo del personaje u otros elementos que utiliza en cada adaptación, ¿verdad? De tanto en el recurso gráfico como en el recurso audiovisual. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más del lado del Zoom. No. Ok. Por aquí. Yo tengo una pregunta también para, ahorita para, perdón, para Wilson. Em, Me queda una curiosidad saber em, esta pasión, pulsión que tienen los guionistas, y en el caso de tu estudio, específicamente del área ¿no? de Puno, em, ¿qué sabes del...? Porque claro, un guión se escribe, se crea en la idea, en la esperanza de que sea realizado, ¿no? Entonces, ¿cuántos guiones se han escrito y que se pueden haber realizado? ¿Tienes información al respecto? Tengo esa información a nivel cualitativo, no cuantitativo. Eh, los guionistas actualmente están viendo que hacer un cortometraje de ficción es un requisito, ya, porque cuando quieren participar para o postular para hacer largometrajes o a laboratorios internacionales, tienen que armar como un portafolio artístico y por lo tanto, todos saben que hay que hacer algún cortometraje. Varios asumen la estrategia de postular porque el Mincul también tiene líneas para cortometrajes. De hecho, Puno como región ha tenido un 50% de efectividad. Ha postulado 16 veces a cortometrajes y 8 proyectos resultaron ganadores entre el 2020 al 2024. Y eso, a diferencia de otras regiones, es realmente muy alto, muy destacable. Sin embargo, aquellos que no consiguen eso tienen que financiar y autogestionar esa producción porque la necesitan para desarrollar sus carreras. Y como dicen, hay que romper el chanchito. Entonces practican el AINI. Entre ellos se conocen. Toda la red de guionistas de Puno se conocen entre ellos. Hay ya una comunidad. Entonces, entre ellos se buscan, se apoyan para hacer el cortometraje
ellos asumen varios roles. El guionista es director, es editor, es de cámara, tiene varios roles para evitar los costos, pero eso le cuesta alargar más el proceso de creación. Pero entonces, así es como se dan. Varios guiones también se quedan sin ser grabados, porque son muy, ¿cómo se llama? Requieren mucho dinero. Entonces se quedan ahí también esperando a ganar algún concurso, ¿no? Así es la situación. Y también una pregunta para Cristian y luego para Viviana. Em, no sé si, Cristian, si podrías ampliar un poquito más esa relación que propones tú en tu investigación, ¿no? Cómo la interacción del arco personaje y la estructura narrativa, y mencionas en los guionistas, en los directores, en los productores y también en los jurados de concurso, ¿no? Me queda bastante claro en relación a los guionistas y los directores, ¿no? No sé cómo esta interacción actúa en los productores y en los jurados también de los concursos. Bueno, sí, lo que pasa es que yo he notado, hay algunos proyectos, hay varias fases en los premios del Estado, ¿no? Uno de desarrollo, ¿no? Y otro ya cuando es el proyecto de largometraje en sí. Y en la fase de desarrollo he leído los resultados, ¿no? El jurado amplía sus sugerencias, que los proyectos tienen el visto bueno para el presupuesto de desarrollo, que son como 40.000 soles, pero luego ponen una acotación que sugieren que haya mayor entrenamiento en la narrativa, en el estudio de guiones, de estructurar buenos guiones y buenos personajes, que para esta fase está bien, pero cuando tengan el proyecto de largometraje, ya tiene que tener y por eso que este premio de desarrollo incluso va para que contrate un script doctor, ¿no? Una curaduría de guión, para cuando lleguen a la fase de proyecto ya tengan un guión sólido, ¿no? Pero me llama la atención que premien a proyectos en la fase de desarrollo teniendo falencias y que lo indiquen, ¿no? O sea, yo digo, podría haber un desierto, el premio desierto, ¿no? Porque es un riesgo igual, es un riesgo el hecho de premiar en esta fase, ¿no? Que todavía no está consolidado, ¿no? Pero claro, es difícil porque supuestamente es desarrollo, ¿no? Pero debería haber un cierto criterio, ¿no? No sé cómo se podría manejar, ¿no? Pero al menos en estructura, en una forma de escaleta, que tenga bien claro el recorrido del personaje, ¿no? Que tenga una estructura bien definida en la fase de desarrollo, ¿ya? Y luego se escriben los diálogos y se amplía un largometraje de 90 páginas ya en la otra fase, ¿no? O sea, por ese lado es a mí me llamó la atención, ¿no? Porque he tenido acceso a los resultados del jurado, ¿no? Y básicamente creo que ayudaría a que los proyectos no se queden en el desarrollo, porque muchos ganan desarrollo y ya no siguen más, no logran hacer su proyecto y postular el siguiente año para un proyecto para financiar la película, ¿no? Gracias. Y sí, para Viviana, tengo una curiosidad tú has hablado de los focus groups, ¿no? Con los cuales trabajaste y eh, claro, o sea, el motivo, el perfil, vamos a decir, principal es fans de ese tipo de animaciones, ¿no? De producciones. ¿Y qué otros elementos más, qué otros ingredientes del perfil de ese grupo, de esos integrantes del focus group es que te interesaba a ti que tuviera? Eh, sí, de hecho, ahí en mi área, bueno, también lo pasé rápido, ¿no? Pero eh, especifiqué que en principio tengan la nacionalidad peruana o que hayan residido cierto tiempo, ¿no? Que conozcan la serie de Modo Sushi completo. Son 3 temporadas, son 35 capítulos y no todos los capítulos están como accesibles en idioma español. Entonces, más o menos sí tenían que tener el conocimiento de inglés o haber tenido algún tipo de acceso a la traducción para que pudieran tener el conocimiento de los 35 capítulos en las 3 temporadas.
Luego que conozcan la novela. No necesariamente tenían que haber leído la novela, pero sí conocer que es como el material fuente de el donghua, que en este caso es la animación, y que sepan al menos qué tipos de adaptación tuvo que haber pasado de la novela al donghua como para que éste se llevara a cabo, ¿no? Luego que sean diferentes participantes a la entrevista o a las encuestas piloto, porque necesitaba tener una comparación de las respuestas en ambos casos y que o al menos consuman música china o los dramas chinos, ¿verdad? Que tengan más conocimiento de la cultura china en audiovisuales, que no solo se hayan quedado en modo sushi, sino que por lo menos conocieran las animaciones de las otras dos obras de la autora que es Mo Xiantong-Xu. Una es Tian Wan Sifu y la otra es Sabe, que al menos tengan conocimiento que existen esas dos y hayan visto no necesariamente todas las temporadas. Bueno, en Sabe no hay solo una, pero que sepan de qué va, ¿no? Es al menos esas dos entregas, como para tener una discusión más amplia en el focus group. Bueno, muchas gracias. Podemos dar por terminada esta mesa redonda. Muchísimas gracias a ustedes cuatro. Ha sido una excelente tarde y muchas gracias también al público por estar acá. Gracias.